Hola amigos de Café y Oración, muchas gracias por estar con nosotros en este conversatorio dedito, que significa devocional diario para todos. El día de hoy, jueves 6 de octubre, corresponde, según la guía de lectura de la Biblia en un año que estamos siguiendo, que es una guía que aparece en la parte final en las Biblias de edición de papel de la versión La Biblia de las Américas. Corresponde leer dos capítulos en el libro de Isaías 26 y 27, y un capítulo en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El día de hoy corresponde el capítulo número 2 de Filipenses. Bueno, en este día estoy estrenando aquí una taza que me llegó del reino de Dinamarca. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Bonita, ¿cierto? Tomándome un capuchino en una taza del Reino de Dinamarca. Bueno, en el día de hoy tenemos como invitada muy especial a nuestra amiga Jessica Jiménez desde el Estado de México, en la República Mexicana. Hola Jessica, bienvenida nuevamente a Café y Oración. Hola, Pastor William, hola a todos. Muy buen día, un gusto volver a estar aquí con ustedes en Dedito. Créanme que para mí es un gusto y un placer estar aquí para compartir de la palabra del Señor con todos ustedes. Muy bien, nos han tocado unos capítulos bonitos porque veníamos ahorita abordando varios capítulos en Isaías un poco duros, muchos juicios contra Tiro, contra Sidón, contra Babilonia, contra Siria, contra Egipto, etcétera, etcétera. Mucho castigo y nos encontramos un refrigerio acá, pues en Isaías 26, un cántico muy bonito que aparece aquí, un canto de victoria para el pueblo de Israel. Eh, bueno, Jessica, vámonos a Isaías 26. Así es, como tú lo comentas, creo que después de todo lo que se había visto, este viene a ser un pequeño espacio, una pequeña esperanza, porque realmente lo que vamos a ver en este cántico de Isaías 26, lo que vamos a observar en muchos de estos versículos es cómo vamos a ver cómo nos va a dar esa sensación de paz y de protección, ¿verdad? Porque hay veces en las que necesitamos eso. Entonces vamos a ver mucho esto en Isaías 26, ¿verdad? Y vamos a irlo leyendo, como siempre lo hacemos, lo vamos leyendo por partes, vamos comentando hasta abarcarlo todo para de alguna forma empezar a ver lo que nos quiere decir el Señor en esta parte, ¿verdad? Y dice Isaías 26. Cántico de confianza en la protección de Jehová. Yo tengo Reina Valera de 1960 para los que nos estén viendo y nos estén siguiendo. Puede haber diferencias si tienes alguna otra versión, pero es lo mismo. Y dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Nos vamos a quedar hasta ahí. Abarcamos hasta el versículo 7. Y aquí vemos bastante cosas importantes, ¿verdad? Nos vamos a ir al versículo 3. En el versículo 3 que dice,
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que aquí lo que tenemos que ver en este versículo que dice que Él nos va a guardar en completa paz. Entonces, dice, en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, creo que aquí es importante reflexionar cómo nosotros estamos con el Señor y si cuando estamos con Él realmente sentimos paz, porque eso es lo que debemos de sentir en nuestro corazón. Siempre debe de haber paz y tranquilidad. Por eso dice, pensamiento en ti persevera, o sea, conforme nosotros estemos más con el Señor, conforme nosotros estemos más en oración, conforme Él esté en nuestros pensamientos, conforme el Señor siempre sea el primero y viva y reina en ti, siempre va a haber paz en tu corazón. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Si nosotros estamos en Él, siempre va a haber paz. Porque luego vean lo que dice, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y creo que también ya en alguna ocasión lo había comentado de la confianza que tenemos en Él. Entonces también aquí la pregunta para ti es, ¿cuánto confías en el Señor? Si tú, o sea, la pregunta que te haría es, ¿tú confías realmente en Él? ¿Cómo está tu confianza? O sea, hazte un autoanálisis a ti mismo. Y di, bueno, ¿qué tanto confío en Él? Ahorita del 0 al 10, ¿cómo está mi confianza en el Señor? O sea, ¿realmente dejo todo en sus manos, confío en Él o aún me gana mi preocupación, aún me ganan mis pensamientos? Creo que aquí sería importante reflexionar cuánto confías en Él y si realmente tú tienes paz en este momento. No sé, William, si tienes algún comentario hasta aquí del versículo 1 al 7, que como vamos. Pues me hizo recordar un versículo que me aprendí de memoria desde niño, el 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Estoy leyendo la Biblia textual. Me hizo recordar un versículo que me aprendí de muy niño. Y enlazándolo con el dedito del día anterior, donde estuvimos viendo la profecía contra Tiro, que Tiro significa roca, pero Tiro es el sistema de comercio, pero es una roca falsa, no es la roca piedra angular que es Jesucristo. Tiro aparece como algo como anticristo, ¿sí? El Tiro, el sistema de Tiro. Y aquí dice en el 4, en la versión textual, dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la roca de los siglos. Me gusta cómo dice, en Jehová está la roca de los siglos. Entonces, quería enlazarlo con el conversatorio de Edito del día anterior, que fue muy interesante haberlo compartido el día de ayer. Continuemos, mi estimada Jessica. Muy bien. También hay algo importante. Ahorita estamos del versículo 1 al 7 y en el versículo 7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Entonces, también aquí es importante reflexionar cómo está en este momento tus caminos, cómo está tu corazón, cómo estás actuando actualmente, ¿verdad? O sea, creo que siempre el Señor nos llama a tener una rectitud, como lo dice aquí. Cuando dice rectitud, pues es que nosotros estamos llevando una vida en santidad. O sea, ¿qué tanto estamos viviendo la vida en santidad? ¿Estamos realmente en el camino del justo? O sea, hay que preguntarnos esa cosa, esa cuestión. ¿Por qué? Porque tenemos siempre que estar con rectitud delante de Dios. Y vamos a seguir leyéndolo. Vamos a empezar ahora desde el versículo 8. Y dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado.
Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Aquí vamos a dejarle hasta el 11, leímos del 8 al 11 y fíjate lo que dice el versículo 9. Está poderoso, porque dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. A ver, pregunta, dice, en tanto me dure el espíritu dentro de mí. Aquí es para reflexionarlo, porque es en cuanto me dure o siempre debe de estar el Espíritu Santo en ti. O sea, el Espíritu Santo no debe demorar nada más 1 minuto, 2 minutos, un día, 2. La llama del Espíritu Santo siempre debe demorar en ti y siempre debe de estar. ¿Por qué? Porque así nos dice la palabra, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces aquí está diciendo algo muy importante. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí está algo fuerte. ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy? ¿Te lo has preguntado? A veces yo sí me lo pregunto, con toda sinceridad digo, santo Dios, si vinieras hoy, ¿cómo nos encontrarías? O sea, si estábamos listos para el momento en el que el Señor venga. Aquí creo que el mensaje que nos está diciendo es que siempre tenemos que tener esa comunión, esa llama encendida del Espíritu Santo siempre, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Puede venir mañana, pasado, en un mes, en años, no lo sabemos. Entonces, ¿qué tanto estás preparado para cuando el Señor venga? No sé, William, si hasta aquí tienes tú algún comentario. Sí, me llama mucho la atención el versículo 9. Es un testimonio de vida para mí comentarles. Cuando yo me acuesto en la noche, siempre me acuesto meditando. Ya cuando me acuesto meditando y me quedo pensando, ¿no? Y me quedo pensando como en lo que en algunos textos bíblicos, y mi oración es decirle al Espíritu Santo, aún mientras duermo, que mi espíritu siga en alabanza, en comunión contigo. Y bueno, a veces en la madrugada el espíritu me levanta 3 de la mañana, a veces 5 de la mañana, y es algo, pero no es el despertar incómodo, sino el despertar de seguir meditando en su palabra, como que otra vez vuelvo a meditar en su palabra o estoy en oración. Qué bonito eso. Entonces, a veces suena el despertador y quiero quedarme como en comunión con el Señor, como pensando en lo que ha pasado en toda la noche, ¿no? Entonces, no, es como un testimonio de saber que, como de delicia, es decir, es una delicia, es un tiempo tan especial de meditar en la palabra, es decir, eh, versos que no compartimos porque no hay el tiempo, que queda uno procesando, ¿sí? Procesando, y ahí sigue, ¿no? Entonces, comparto este testimonio, que es un testimonio cotidiano, que es una práctica en mi vida para que los amigos de Café y Oración se animen a
en la noche como que no desconectarse, sino como seguir en esa frecuencia, ¿no? Seguir como en esa frecuencia. Eh, Era eso, Jessica, básicamente resaltar el versículo 9 de Isaías 26. Y fíjense, amigos, que ahorita el pastor William comenta algo muy importante, que hay veces en las que si te despiertas en la madrugada y, y no sabes ni por qué, pues es porque es una muy buena oportunidad para que estés con el Señor. A mí también me ha pasado, porque sí, igual luego me he despertado 2, 3 de la mañana y a veces sí ha sido esa necesidad de orar en ese momento. Y a veces yo también le digo al Señor, algo me quieres decir. Y yo también oro en las madrugadas. Y créeme que a veces orar en las madrugadas es tan reconfortante. ¿Por qué? Porque ya estás, a lo mejor donde tú vives, ya están dormidos, están descansando y tú estás ahí en intimidad con el Señor, ya sin ruido de nada, y créeme que es muy buena oportunidad para que lo hagas. Si no lo has hecho, algún día inténtalo y te vas a dar cuenta que también es algo, te deleita mucho también estar en la presencia del Señor en esas horas, ¿no? Pero siempre que no se pierda la comunión, o sea, como te comentaba, que no se pierda ese fuego, que no se pierda esa relación que tienes con Él, porque realmente el estar así es lo que nos ayuda a siempre estar con Él, a confiar, a tener paz, que es lo que hemos estado hablando ahorita. Y vas a ver cómo lo vuelve a decir, ahorita vamos a seguir leyendo. Me quedé en el versículo, creo que en el 11, ¿verdad? Sí. Y Sí. seguimos leyendo, ¿verdad? Versículo 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Ahí hasta ahí vamos al versículo 15. Y ve cómo en el versículo 12 te lo vuelve a decir. Bueno, desde el 11, ¿verdad? Desde el 11 ya está diciendo que, pues que realmente los que, porque dice Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Se oye fuerte, porque la verdad está fuerte este versículo, pero más bien yo te diría, ¿quieres, el día que venga el Señor, quieres irte con el Señor o te quieres quedar? ¿No? Entonces, bonita reflexión la que nos dice aquí. No, para no decirlo con otras palabras, ¿no? Prácticamente es así. O sea, cuando venga el Señor, piénsalo. ¿Quieres quedarte aquí o irte con Él cuando venga? Entonces, esa es una reflexión personal. Pero también en el versículo 12 dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Vuelve a decir que da para el Señor tenemos paz. Y fíjate, si lo relacionas con el versículo 9 que hablamos de la permanencia con el Espíritu Santo, sabemos que uno de los frutos del Espíritu es paz. Entonces tú vas a tener paz siempre y cuando haya comunión y el Espíritu Santo vive en ti y la llama del Espíritu Santo esté viva. Entonces fíjate cómo aquí se relaciona lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, creo que el estar en paz es bastante reconfortante para ti, porque ahí va enlazada también la confianza. O sea, yo confío en el Señor
Yo le dejo todo, yo sé que Él tiene el control de mi vida y yo pero también estoy en paz y no estoy preocupada, angustiada ni nada. Entonces, ahorita en esto hemos estado viendo muchas cosas, pero yo sé que esta palabra está llegando a tu corazón. No sé si tengas hasta aquí también otro comentario, William. Quería recordar el día de ayer, en el dedito de ayer con Gabriela von Leipzig de Argentina, eh, aprendí algo que en el conversatorio con ella, y lo quiero resaltar aquí. Una cosa es, Jessica, que tú y yo vivimos en México y estamos bajo las leyes mexicanas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Una cosa es que estamos bajo las leyes mexicanas, pero otra cosa diferente, ojo, en el mundo espiritual, es que estamos bajo el gobierno de Dios, que es diferente. Mire como dice la Biblia textual 4 aquí, en el 12, dice, tú, oh Jehová, nos gobernarás en paz. Entonces, una cosa a los amigos de Café de Oración es que tú estés bajo las leyes de la República de Colombia y otra cosa muy diferente es que tú estás bajo el gobierno de Dios. Qué bonito esto diferenciar eso, ¿no? Porque ahorita que pululan y se reproducen tantos gobiernos tiránicos por todo lado, sí estamos bajo las leyes del país en el sentido de que vivimos en un país y estamos, digamos, dominados, como dice en el versículo 13, oh Jehová Dios, otros amos nos han dominado. Entonces, sí estamos bajo la ley de una república, estamos bajo las leyes, pero no estamos bajo el gobierno de ellos. Alguien podría decir, oye, pero ¿qué estás diciendo? No, estamos en algo mucho más alto, estamos bajo el gobierno de Dios. Es decir, que no se nos olvide, amigos, en cada país, los amigos de Argentina, ustedes están bajo las leyes del gobierno de Argentina, bajo las leyes, pero, perdón, voy a corregir, están bajo las leyes, digamos, sí, las leyes de Argentina, para resumirlo, pero están bajo el gobierno de Dios, que son dos asuntos diferentes. Entonces, qué bueno eso, saber eso porque no importa en las convulsiones en las que estamos actualmente, de guerras, de confrontaciones, de que se han quebrado los canales de la cadena de suministro, que posiblemente van a haber desabastecimiento de fertilizantes, hay inflación de algunos productos en el mundo, inflación real en dólares, que hay escasez, que algunos de los amigos que nos escuchan están en gobiernos tiránicos, gobiernos populistas, pero no se nos olvide, los hijos de Dios estamos bajo el gobierno de Dios. Y no es un mensaje como de esperanza, como un anhelo, no. La realidad espiritual es que en medio de la crisis y en medio de la desolación, en medio de la escasez, en lo que sea, como lo hemos venido estudiando en Isaías, no tengas temor, no tengas temor. Y como decía un amigo projudío, Dios puede usar hasta el mismo diablo para bendecirnos. Es decir, Dios puede usar todo lo que está a su alcance para que recibamos bendición. ¿Sí? Es una exageración, por supuesto, es una expresión lingüística, pero no es algo teológico. Pero no tengamos temor. Los amigos que hoy están escuchando, que sienten temor por el trabajo, por la muerte, por la vejez, por la pensión, hay un mensaje muy fuerte y es estamos bajo el gobierno de Dios. Entonces, como lo vamos a ver ahorita en Filipenses, el apóstol Pablo se presenta con Timoteo a los filipenses como esclavo. Es importante porque, es decir, estamos bajo el gobierno de Dios, somos esclavos de Dios, como Pablo y Timoteo. Ahora lo vamos a ver en Filipenses. Entonces, nuestro amo, por así decirlo, es Jehová. Ahora, Jehová es tu problema, ¿sí? Estoy bajo tu protección, soy tu esclavo,
mi provisión, ¿sí? Porque hay como varios niveles. Él me provee, Él es mi proveedor, pero Dios tiene que proveerse para sí mismo y para mí. O sea, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Él se tiene que proveer para Él, ¿sí? Y proveer para mí también. Entonces, es como para, son realidades porque el panorama de lo que hemos venido estudiando en Isaías parece como desolador. Como las palabras proféticas son atemporales, o sea, no solamente aplicaban para esos tiempos, sino también aplican para estos tiempos muchas de esas palabras. Entonces, amigos, somos gobernados por Dios, estamos en el gobierno de Dios, somos como Pablo y Timoteo esclavos. Alguien podría decir, no, venga, pero es que somos hijos. Sí, está bien, pero cuando ya nosotros hemos, ya llegamos a un punto donde hasta nuestros pensamientos son los pensamientos que Él coloca porque ya tenemos casi que estamos teniendo la mente de Cristo, somos esclavos de Él. Vivimos para Él, por Él, en fin. Entonces, quería como transmitir ese mensaje, mi estimada Jessica. Excelente. Estuvo muy hermoso también ese mensaje y pues vamos a seguir leyendo porque sí está interesante este cántico, ¿verdad? Y dice versículo 15, vamos del 15 al 21, ya vamos en recta final del 26 y dice, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tras muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¡Guau! Esto sí que ha estado poderosa esta palabra. Y fíjate, vámonos al versículo 16 y 17. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti. Guau. Pregunta. Ya que ustedes creen que al Señor le gustaría que lo busquemos, ya que vemos la tribulación, ya que vemos todo, ya que de plano ya vemos que el problema nos está ahogando, que la situación ya nos está llegando hasta el cuello, y ahí sí decimos y nos arrodillamos y nos ponemos delante de Él y a gemir y a decir, ay Señor, ayúdame, ay Señor, perdóname, cuando lo pudimos haber hecho desde antes, cuando el Señor nos pedía comunión, cuando el Señor nos pedía que nosotros estuviéramos con Él, que siguiéramos sus mandamientos, que oráramos, que ayunáramos, que leyéramos la Biblia. Aquí creo que la reflexión es, tenemos que esperar hasta que venga algo fuerte. Como yo les decía al principio, si el Señor viene mañana, y ya dice el Señor, ya, vengo mañana, ahí sí vamos a decir que no, y que nos diga a nosotros, es que tú no puedes ir porque, no te puedes ir conmigo porque no estás listo, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Hasta se me enchina la piel de pensarlo. Porque digo, no, Señor, yo quiero irme contigo. Entonces creo que no hay que esperarnos a eso.
Si tú eres, si estás empezando a caminar con el Señor, yo te invito a que hagas la hola, así como se oye, hola. Oración, lectura bíblica y ayuno. Y los que ya tenemos un rato en el Señor, que nuestra comunión no se pierda. O sea, no nos esperemos a que de plano veamos situaciones complicadas, a que de plano ya no esté llegando el agua hasta el cuello, para ahora sí doblar rodilla y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Cuando podemos hacerlo con tiempo, cuando podemos tener esa relación rica con el Señor diariamente. Él te está esperando, nos está esperando. Nos está esperando a todos para estar en ese momento. Y fíjate cómo en el versículo 20 dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. O sea, si ahorita nos ponemos a hilar la palabra, o sea, ¿qué nos está diciendo? En lo que pasa todo, vente, o sea, ven conmigo, ¿no? Cierra la puerta como siempre te lo dije. O sea, si recuerdas Mateo 6:6, que nos dice que es orar en nuestro aposento, cerrada la puerta, entonces relacionamos esto. Entonces, fíjate cómo dice, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra de él. O sea, ahí ya él está diciendo, ¿sabes qué? En lo que yo hago lo que tengo que hacer, tú vente para acá. Siempre y cuando estés en comunión, ¿verdad? Para que no veas todo lo feo, vente para acá. Entonces, Sí, si queremos eso, que nuestra relación con el Señor siempre esté bien. No sé si tengas algún comentario, William. sí, Jessica, ahorita entre marzo, abril del 2020 hasta marzo, abril del 2022, pues la humanidad conoció el tema de la pandemia, ¿no? Fueron 2 años principalmente, y hubo como dos grupos. En los grupos de cristianos que se levantaban, no, eso es pandemia, vamos contra las vacunas son mentiras, Dios nos cubre, bueno, un grupo como que vamos a confrontar, vamos a trabajar. eh, Esa fue como una posición. Y otra posición que salió estuvo muy basada en este versículo 20 de Isaías 26:20. Los que decían, venga, Dios está llamando a que nos escondemos, a que nos escondamos mientras pasa su indignación. Entonces, se basaban mucho en este versículo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Entonces, ese grupo de personas, hermanos, amigos, que decían, no, Dios nos está llamando es a que Dios quería sacudir un poquitico el esquema de iglesia local basado en las cuatro paredes. Y las congregaciones no pudieron reunirse en las cuatro paredes, sino que Dios quería como sacudir la iglesia en un movimiento que tenía que ver con que en parte tienen razón, digo, en parte de mucho tienen razón, de que la iglesia no es cada 8 días, la iglesia es un tema 24/7, la iglesia viva somos nosotros. Y habíamos caído muchos en religión de pensar que solamente es un día a la semana, una celebración de un culto, una reunión, y de que Dios estaba llamando era tener una comunión con Él de manera permanente. Entonces, quería simplemente recordar, Jessica, que este pasaje fue muy usado este 26-20 por aquellos que decían, no, es un tiempo que Dios nos está llamando a guardarnos. Pero a veces trae como confusión, a veces la iglesia trae confusión cuando toma posiciones. Lo único que no trae confusión es el cuerpo. Y el cuerpo es diferente a la iglesia. A veces hemos asociado iglesia a cuerpo. Nosotros, como todos los que nos estamos aquí, lo que estamos aquí hablando, pues lo normal o digamos lo ideal es que todos pertenezcamos a una iglesia en casa o a una iglesia local o a una iglesia ciudad o a una iglesia web, así sea. Pero, pero a veces la iglesia depende mucho de las denominaciones y del liderazgo.
y es diferente al cuerpo porque en el cuerpo somos nosotros dentro del cuerpo. Entonces, si yo soy una célula o un átomo dentro del cuerpo, mientras yo en la iglesia necesito el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, en el cuerpo no lo necesito. En el cuerpo lo que necesito es el hígado, el pulmón, la nariz, el vaso, el estómago, las piernas. Me estoy haciendo entender. Entonces, eh, quiero este movimiento, café y oración, más que ser un tema de iglesia, Jessica, promoviendo una doctrina, promoviendo unos dogmas de fe, una teología, una posición, cuando nos exponemos a leer la palabra y queremos que cada uno de los que están escuchando sean con parte del cuerpo. Es decir, cuando uno es parte del cuerpo, uno escucha al corazón, uno escucha al cerebro, uno no escucha, sí, sí, entonces es como una cosa diferente. Entonces, la experiencia, para resumir lo que quiero decir, tú como iglesia, cuando hay dos posiciones, quedas como que no sabes para dónde agarrar, porque ese es el problema de la iglesia. Una iglesia que Jesús la está sanando, la está limpiando, la está depurando, pero cuando tú eres parte del cuerpo, entiende ese cuerpo como ya algo más depurado, como un remanente fiel. Cuando tú haces parte del cuerpo, tú no andas en esa confusión de iglesia. Tú sabes lo que está sucediendo. Entonces tú sabes porque sabes, porque sabes, porque tienes la guía del Espíritu Santo. Entonces, es importante, amigos, que en esta temporada avancemos. Yo, es decir, te recomiendo que estés vinculado a una iglesia, haz parte de una iglesia. No voy a hacer ningún comentario negativo de las iglesias. Debemos estar en alguna iglesia local. Pero también no pierda de vista que tú eres parte del cuerpo. Aquí estamos hablando de personas de 10 naciones, profesiones diferentes, niveles de revelación diferentes, con teologías y posiciones doctrinales diferentes, pero eso no es lo que nos acerca es que somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, es decir, a mí me sirve más hacia el futuro cuando hayan crisis que yo piense como cuerpo y no como iglesia. Parece como raro, ¿cierto, Jessica? Lo que estoy diciendo, pero hay que entenderlo. Porque es que el cuerpo lo dirige la cabeza y la cabeza es Cristo. Cuando yo tengo la dirección de Cristo, no tengo en dónde perderme. No tengo por dónde equivocarme si yo tengo claramente la guía de Jesucristo. Eso es lo que quería decir, que para el futuro me queda. Es decir, ¿y cómo nos fortalecemos como cuerpo? Nos fortalecemos como cuerpo cuando cada uno se somete al escudriño de la lectura de la Biblia. A ver, cuando tú perteneces a una iglesia, tú estás sujeto a lo que te quieran dar de alimento cada reunión semanal. Si te quieren dar 3 versículos o un capítulo. Pero si tú lees la Biblia en un año, independiente de lo que te compartan en tu congregación local, que debes estar en una congregación local, ojo con eso, no quiero que así te den 3 versículos o un capítulo. Cuando tú devoras 30 capítulos a la semana, no tienes por dónde perderte. Vas a estar mejor nutrido. Entonces, porque hemos hecho mucho énfasis y mucho sobreénfasis en el tema iglesia, y nos hace falta bajarle un poquitico a ese énfasis y darle un poquitico más de énfasis al tema del cuerpo. Recuerde que toda verdad sobreenfatizada puede llegar a convertirse en un abuso. Entonces, lo que acabamos de estudiar en Efesios, el misterio del Padre es Jesucristo. El misterio de Jesucristo es la iglesia, pero el misterio de la iglesia es el cuerpo. O sea, esto que estamos trayendo en este movimiento Café de Oración es que haya luz, que haya iluminación, que haya revelación en lo que es el cuerpo. Entonces, gente de muchas iglesias estamos trayendo revelación al cuerpo. Aquí no estamos invitando musulmanes, ni estamos invitando gente budistas, no, estamos hablando de personas que estamos militando en la fe cristiana, ¿correcto? O sea, se entiende, ¿no? Que pentecostales, que presbiterianos, que las asambleas, en fin.
O sea, no estamos hablando del ecumenismo, estamos hablando de que de la iglesia, es decir, miembros de diferentes iglesias, traemos revelación sobre el cuerpo. Fíjese que algo que es atractivo en el movimiento Café y Oración es que aunque todos pertenecemos a una iglesia, Jessica pertenece a una iglesia, yo pertenezco a otra iglesia, no es la misma iglesia local, sin embargo pertenecemos al mismo cuerpo. Y lo que nos une por encima de las... No estamos en la misma denominación, Jessica, ¿qué estamos haciendo aquí si no estamos en la misma denominación? Auxilio. Rompimos ese esquema de iglesia, de ese control, que puede ser hasta peligroso en un momento determinado, ¿sí? Porque el control puede convertirse en hechicería si se extrema, y nos pasamos al tema de cuerpo. Entonces, qué bonito esto que estemos promoviendo temas de cuerpo. La gente se acerca a Café y Oración sin prevención alguna. Sin prevención alguna, es decir, sin prevención alguna nos están escuchando. ¿A dónde nos irán a invitar? ¿A dónde nos quieren congregar? ¿A dónde nos quieren sacar ofrendas? No, estamos aquí compartiendo temas de cuerpo, inclusive con diferencias teológicas, con diferentes niveles de revelación, estamos simplemente trayendo, y eso es lo que hace bonito este movimiento de Café de Oración, que es un movimiento de cuerpo. ¿Qué pasaría donde alguien nos contacte desde Montevideo, Uruguay? William, porque sí, en la iglesia yo me llamo Pastor William, pero yo en el cuerpo me llamo William, o sea, yo lo llamo Pastor William, en el cuerpo. Entonces, William, ¿qué iglesia me recomiendas en Montevideo, Uruguay? Pues yo no voy a recomendarle la mezquita, ¿sí me hago entender? O sea, pues yo le voy a recomendar una iglesia que ande, digamos, en una frecuencia de cuerpo, porque hay muchas iglesias que no andan en frecuencia de cuerpo, o sea, que te permiten hablar con los hermanitos de la iglesia de enfrente, o sea, son iglesias que todavía no se les ha revelado, no se les ha iluminado el cuerpo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? De las virtudes que tiene este movimiento. Lo decía por lo del versículo 20, de que la iglesia a veces en lugar de traer claridad trae confusión. En cambio el cuerpo siempre nos asegurará lo que diga la cabeza, ¿sí? Y la cabeza ella no es el pastor, ni el superintendente, no. Ahí la cabeza es Cristo. Parece como revolucionario, pero eso trata el cuerpo. La cabeza del cuerpo es Cristo. ¿Cómo la ves, Jessica? Muy bien. No, creo que diste una reflexión muy buena para todos los que nos están viendo, y cerraste con broche de oro el capítulo 26 de Isaías. Sí, es algo muy importante. Y pues no sé, William, si gustas que ya pasemos al 27 Sí, o allá sí, nomás. perfecto, no, está bien, perfecto, sigamos. Perfecto. Pues el 27, ay, también está un poquito interesante lo que nos dice el Señor aquí. Pero mira cómo se titula. Bueno, aquí yo en Reina Valera tengo Liberación y Regreso de Israel. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Y dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantará cerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Entonces, fíjate cómo en el versículo 2, y es que aquí hay mucho de qué hablar también, porque dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Cuando se refiere a la viña, se refiere a su pueblo, que somos todos. Si tú has escuchado a veces que dicen, es que es la viña del Señor,
porque así se refieren a todos, o sea, a todo su pueblo. Entonces, tú eres parte de la viña del Señor, tú eres parte de su pueblo. Por eso aquí cuando se refiere en el versículo 2 a la viña, se está refiriendo a todos, a su pueblo. Pero fíjate lo que dice en el versículo 3. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. O sea, ahí lo está diciendo, que el Señor, cuando dice, en cada momento la regaré, eso quiere decir que cuando dice cada momento la voy a regar, es de que Él o el Señor desea que nosotros nos alimentemos cada día con su palabra para que demos fruto. Porque eso es lo que quiere el Señor, que tú des fruto. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto fruto estamos dando? Y aquí el Señor dice, la guardaré de día y de noche y de día para que nadie la dañe. Entonces ahí te está diciendo el Señor, yo voy a guardar a mi viña, a mi pueblo, de noche y de día. ¿Para qué? Para que no le pase absolutamente nada. ¿Sí? Pero fíjate cómo, ¿a qué se refiere con guardarla? O por qué da este énfasis después. Ve lo que dice primero. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y fíjate que yo busqué qué era Leviatán, porque dije, ¿qué es Leviatán? O sea, como que nunca lo había escuchado, pero fíjate lo que dice. Dice, en la mitología antigua cananea, el Leviatán era la serpiente de 7 cabezas que luchaba contra los dioses y las fuerzas del bien y era considerada la personificación de las fuerzas del mal. Dice, algunos textos cananeos hallados en Ras Shamra se refieren a un monstruo de 7 cabezas, Lotán, que se cree que corresponde al Leviatán bíblico. Y luego dice, se encontró un sello cilíndrico en el cual aparece un dragón de 7 cabezas que es derrotado por 2 héroes. Entonces, aquí lo que quiere decir es que el Señor siempre nos va a guardar en aquel momento en el que en el que el Señor venga y haya un castigo o empiece a castigar a todos aquellos cuando Él venga, ¿sí? Pero que Él te va a proteger y que Él va a proteger a su viña. Y luego dice, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. O forzará a alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, sí, paz haga conmigo. Entonces, si tú eres parte de la viña del Señor, ahorita bien lo comentó el pastor William. O sea, si eres parte de una iglesia local, si eres parte de la viña del Señor, aquí nos dice que Él nos va a proteger y nos va a guardar de día y de noche en ese momento en el que Él venga. No sé si tengas algún comentario aquí, William. Sí, el 27, el 1 es muy diferente a los otros versículos. Versículo 1 tiene que ver con Leviatán. Hace 3 meses, cuando estudiamos Job, profundizamos bastante en el tema de Leviatán. Leviatán aparece en Job y aparece en otros libros. El Leviatán fue un ser creado por Dios que se reveló. Entre los seres que se revelaron, se reveló el Leviatán. Leviatán era una de las grandes creaciones de Dios en las cuales Dios se deleitaba con Leviatán. Pero fueron seres espirituales que se revelaron. Ahí está en Job, varios capítulos, habla de esa perfección hecha del Leviatán. Y por supuesto que Leviatán pues se reveló, hace parte de lo que se llama la Trinidad satánica del agua, con Behemoth y con Rahab, que son seres espirituales de las aguas, pero que de alguna manera tienen que ver con la soberbia. Nosotros somos 70% agua en nuestro cuerpo. Y básicamente, cuando revisamos todos Salmos, la ira de Dios y el castigo de Dios se suelta básicamente sobre los soberbios.
el tema de la soberbia es algo que Dios castiga fuertemente. ¿Por qué? Porque el soberbio le roba la gloria a Dios. El soberbio es un ladrón de gloria. Entonces Leviatán es un ser espiritual que le roba la gloria a Dios. Cuando uno dice, ah, es que esto lo hice yo porque es que yo soy, vea, el mero mero, el más, ¿sí? La última Coca-Cola pues del desierto, ¿sí? Yo soy el último, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener talentos y habilidades, pero tenemos que tener mucho cuidado en pasar a la soberbia. La soberbia es un pecado grande. El padre de la soberbia es Leviatán, y entonces hay juicio sobre Leviatán, ¿sí? Yo tuve la oportunidad, Jessica, de ver a Leviatán face to face, cara a cara, en Maracaibo, Venezuela. La movilización, yo pude ver cómo, así, del aire, cuando descendió como una virgen, la reina del cielo, y venía con un niño, y se materializó. Vamos en un operativo profético espiritual en Maracaibo. Y el niño que traía la reina del cielo, cuando se me acercó, el niño, yo me di cuenta pues que era la reina del cielo, pero no sabía quién era ese niño. Ese niño era Leviatán. Ese niño me disparó con los ojos y ¡pum! Me puso. Entonces, yo metí mis manos espirituales y saqué un cáncer dentro de mí. Había un pastor ahí, un médico, director de una clínica, y me dijo, William, ese Leviatán está lanzándonos con su mirada cánceres. Y me dijo, me acaba de lanzar un cáncer. Entonces yo metí las manos, pero no mis manos, sino las manos espirituales, y le saqué el cáncer del cuerpo. Son cosas así como medio raras, amigos, que nos están escuchando. No se asusten por eso. De alguna manera Dios tiene que tratar en nosotros la soberbia. Alguien podrá decir, no, pero es que yo pues no tengo nada que ver con Leviatán. Sí y no. El hecho de que no haya un conocimiento de él no significa de que no haya algo de soberbia. A veces, por ejemplo, los yucatecos en Yucatán nos creemos más que los campechanos de Campeche, ¿sí? Entonces, son temas de soberbia cultural. Yo creo que todos necesitamos, y ayer, antier, que el mundo judío y el mundo mesiánico y el mundo profético celebraba el Yom Kippur, día de arrepentimiento. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en estos días de arrepentimiento es, independiente de lo que signifique eso, hay gente que se va tras las raíces judías, pero yo creo que debemos estar como en un estilo de vida Yom Kippur. ¿Qué es un estilo de vida Yom Kippur? En permanente arrepentimiento. Hay cosas que debemos sacar de nosotros. O sea, los amigos que nos escuchan, si tú tienes algo de soberbia, yo sé que a veces uno dice soberbia, pero seguro que Espíritu Santo, en mí hay soberbia, es la pregunta que hay que hacer, que el Espíritu Santo sea el que te diga, tienes que arrepentirte de algo de soberbia, de creer mejor que los demás, o hiciste esto y no le diste la gloria a Dios, porque cada vez que no le damos la gloria a Dios, a veces decimos, no, pero es que mi trabajo yo no puedo hablar de Dios. Ah, pero te robaste la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo hablamos? Yo, para no robarme la gloria de Dios en ambientes muy seculares que me rechazarían si se dan cuenta que hablo un lenguaje religioso, yo digo, bueno, como decimos en México, lo he dicho en Zacatecas, en Monterrey, en Guadalajara, he dicho, bueno, como decimos en México, primero Dios. Y bueno, y sigo. Entonces la gente queda así como, ah, este es colombianito, pero habla de primero Dios, como decimos en México. Pero yo ahí lo que estoy asegurándome es de darle la gloria a Dios. ¿Me hice entender, Jessica? O sea, ¿cómo hago yo para no darle la gloria a Dios? No, y tú estás diciendo algo muy cierto. Creo que la soberbia no es nada buena. Al Señor no le agrada que sus hijos sean soberbios. Y desgraciadamente hay veces en las que las circunstancias de la vida o las bendiciones que nos da el Señor, nosotros no le damos la gloria a Dios, como lo comenta el pastor William, o no le damos las gracias por lo que nos está dando, sino que lo adjudicamos a que es algo nuestro. Y ahí es cuando viene la soberbia. Y creemos que somos la última coca, que nadie nos merece. Y créemelo que no es nada bueno. Yo realmente, y sí, se los digo, el Señor a mí me dio una bendición muy grande y sí caí en soberbia.
Y a mí el Señor sí me dijo, así no son las cosas. A mí, o sea, a mí no me agrada que mis hijos sean soberbios. Y a veces hay que pasar por pruebas que el Señor te pone para entender que así no son las cosas. Y te lo digo yo abiertamente, que yo sí caí en soberbia en algún momento, perdí todo, así tal cual, todo. Pasé por un proceso muy fuerte, ya a su tiempo se los diré, pero entendí que al Señor no le agrada que nuestro corazón esté lleno de soberbia. Entonces ahorita el pastor William ha dado algo muy importante y sí, de verdad. Todos hemos pasado por soberbia. Todos de alguna manera hemos pasado por soberbia. Es decir, no es un caso que te haya pasado solamente, que te haya pasado a ti. A todos, todos hemos pasado por ahí. Y el Señor ha tenido que tratar con nosotros. Estamos aquí porque somos hijos procesados. Seguimos en el trato de Dios, ¿sí? Creciendo en justicia, creciendo en verdad, ¿sí? Caminando en luz, ¿sí? Pero todos de alguna manera, porque una cosa es ser salvos, ser hijos, pero otra cosa es que el Señor haya tenido que procesar en nosotros la soberbia. Yo creo que una cosa es salir de Egipto. Hemos salido de Egipto, sí, muchos de los que estamos aquí hemos salido de Egipto, pero Dios a veces nos pasa por desiertos para procesar nuestra soberbia y a veces nos hace tomar aguas amargas para procesar nuestra soberbia, ¿sí? Entonces, Dios es bueno y sabe cómo tratarnos y cómo alinearnos. Entonces, a los amigos que no han pasado por soberbia o que recién les viene la conciencia del tema de la soberbia, aprovechen. Yo digo que hay que tener esto, el que nos puede escudriñar no es ni pues sí, claro, un psicólogo, un psiquiatra, un pastor nos puede ayudar, pero sí, y está bien, no quiero, porque tengo muchos amigos profesionales de la salud y que son buenos consejeros, pero pues tienes a mano el Espíritu Santo, pregunta, Espíritu Santo, escudriñame, Espíritu Santo, saca lo oculto, porque a veces se quedan esas pequeñas piedrecitas de soberbia, esas pequeñas raicitas, como cuando se va a arar la tierra y se comienza a arar la tierra y entonces el Señor quiere dar fruto, quiere como sembrar, porque a veces somos tierra, a veces somos semilla, a veces somos los que recolectamos la cosecha, es decir, estamos como en diferentes dimensiones espirituales, pero imaginémonos que somos la tierra, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el sembrador, es el agricultor, que nos saca esas piedrecitas y esas raicitas de soberbia, de orgullo, de vanidad, porque tantas cosas se nos han quedado de herencia cultural, de traumas, de cosas, quién sabe qué, y necesitamos ser limpios de todo eso como para que seamos una tierra fructífera. Porque hay gente que da cosecha el 30, porque hay gente que da cosecha el 60, porque hay gente que da cosecha el 100, porque los que dan cosecha al 100 son mejor tierra que los que dan cosecha al 30. Entonces, depende de qué tanto nos dejemos arar de limpiar. Expongámonos, Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. ¿Sí? Sí, la sangre de Cristo nos redimió, pero necesitamos el agua de vida del Padre para que nos siga limpiando, ¿no? La palabra nos sigue limpiando. Ya no es el tema de la sangre, es el tema del agua y el tema del aceite. El aceite lo usaban los pastores ¿para qué? Para que no se acerquen las moscas a las ovejas. Entonces, el Espíritu Santo nos unge de aceite para que la demoniera, los malos pensamientos no se nos acerquen. Entonces, necesitamos del agua y necesitamos del aceite. ¿Sí ve todo cómo va cuadrando? Y necesitamos el trabajo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Así es. Así que, pues el Señor es el que nos ayuda para que seamos cada día mejores. Pues vamos a seguir leyendo. Ahora sí que vamos a leer desde el 6 hasta el 13. Ya vamos a terminarlo y vamos a comentarlo. Y dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron?
Como medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se comparecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Entonces, fíjate aquí lo que dice, ¿no? Yo así lo veo, porque lo veo como como la venida del Señor, ¿verdad? O sea, Él cuando venga va a llamar a sus hijos, va a sonar la trompeta y ahí va a empezar todo. Entonces creo que aquí otra vez te vuelvo a hacer esa reflexión. ¿Qué tanto estamos o cómo estamos nosotros para cuando Él venga? O sea, ¿ya estamos preparados cuando el Señor venga? Creo que es una muy buena reflexión con la cual nos podemos ir y cerrar esto. Si ya estamos listos de verdad. Y creo que si lo reflexionamos día a día, decimos, me falta, Señor, me falta, me falta. Pero no es más que hacer lo que ya tenemos que hacer, lo que te comenté, ¿no? Lo que hacemos todos los cristianos, orarle la Biblia, ayunar y estar siempre en comunión con Él, para que si el día de mañana el Señor viene, estemos listos para recibirle. No sé si tú tengas algún comentario, William, de este último. Solamente el versículo 9 que habla de cómo se expía la transgresión de Jacob. Dice, con esto se expiará la transgresión de Jacob. Por los días de Yom Kippur, que tienen que ver con expiación, con arrepentimiento. Con esto se expiará la transgresión de Jacob. Y este será el fruto de alejar su pecado. 2 puntos. Dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada y no dejar en pie aceras ni estelas. A ver, pues es muy difícil, pues uno cuando llega a la vida en Cristo, pues uno se deshace de objetos que contaminan su casa, objetos idolátricos, de los que, sobre todo la gente que viene del catolicismo romano, pues trae sus catedrales, sus vírgenes, sus cosas, o la gente que viene, que ha comprado artesanías con los chamanes, con los brujos, hechiceros, comienza a sentir como presión en sus casas y entonces se van deshaciendo poco a poco de esos objetos que contaminan espiritualmente la casa. Ahora, pero uno no puede ir a dañarle la estatua que tiene la abuelita, ¿no? Pues se va a meter en problemas con la abuelita. Uno no puede ir a lastimar cosas que tienen ídolos, que puedan tener esto de barro ahí los familiares, porque te van a echar de la casa o vas a quedar como un tonto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí vamos a suponer que tú eres independiente, que estás en tu casa y pues tú puedes tener libertad de alejar todo eso. Pero una vez salimos de toda esa idolatría física, pensemos en la idolatría emocional, porque a veces hay temas de idolatría, a veces idolatramos un hijo, a veces idolatramos un sobrino, a veces idolatramos un jefe, a veces idolatramos un jugador de fútbol, idolatramos a un artista, idolatramos un trabajo. Es decir,
idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está, ¿sí? ¿En dónde? Es decir, el dinero, si el dinero para ti es lo número uno, pues eso es idolatría. Pues qué bueno tener dinero, pero sin ponerlo en el primer lugar, ¿no? Pues ponerlo para en el 10º lugar y tener demasiado dinero, pues está bien, pero no tenerlo en el primer lugar. Entonces, el cónyuge, el novio, lo que sea, puede ser un tema de idolatría. Entonces, yo creo que la expiación, con lo que se logra la expiación de esa transgresión que cometió Israel, porque Israel se había exagerado, estaban adorando en los tiempos de Isaías dioses ajenos, estaban adorando a Dagón, el dios de Sidón, estaban adorando a los Baales, a Astaret, Astarot, Astarte, la reina del cielo, la reina de Tiro, la estaban adorando, estaban adorando al dios Quemos, al dios Moloch, a esos dioses que exigían sacrificio de niños. Era un tiempo terrible porque la gente iba a la sinagoga o al templo, iba al templo. La gente practicaba las fiestas, la gente ofrendaba, pero Dios estaba fatigado y estaba cansado de la religión de los judíos, porque eran injustos, porque adoraban a otros dioses, porque eran infieles, porque una cosa decían de labios, pero su corazón estaba en otra parte. Entonces, amigos, es muy fácil caer en religión y la religión puede alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué es idolatría en términos de hoy? Todo lo que le quita el primer lugar a Dios. O sea, ¿en qué ocupas tu mente? Tu realidad es en lo que tú le dedicas tiempo a tu mente. Si tú le dedicas tiempo a pensar en las nubes, pues tu realidad es esa, las nubes. Si tú le dedicas tiempo a pensar en los mares, pues esa es tu realidad, los mares. Si tú le dedicas tiempo a pensar, es decir, tu realidad es en lo que piensas. Si tú tus pensamientos no los ocupas en Dios, termina siendo otra la realidad tuya. Entonces, mis amigos, pues que sea un tiempo de poner las cosas en orden, de poner a Dios en primer lugar, en segundo lugar, después de Dios estamos nosotros, cada uno. O sea, y ahí estamos pensando como en el cuerpo. Primero Dios, segundo yo, tercero mi prójimo. Primero amar a Dios, segundo amarme a mí mismo, tercero amar a mi prójimo. Entonces, y ahí está contenida toda la ley, los profetas, los salmos, en todo eso. Claro, lo que pasa es que tenemos que abrir el acordeón para especificar, porque si no lo especificamos, pues nos quedamos en un eslogan, ¿no? Bueno, mi estimada Jessica, yo creo que nos podemos ir a Filipenses capítulo 2, si le parece. Sí, sí, sí. Ya nos podemos ir a Filipenses, pero yo espero que esta reflexión que hicimos de Isaías te haya servido y haya sido de bendición para tu vida. Yo creo que también lo de Filipenses viene bastante enriquecedor. Y vamos al capítulo 2, ¿verdad? ¿Y cómo está titulado? Dice, humillación y exaltación de Cristo. Y vamos a leerlo. Voy a leer de los versículos 1 al 4. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¡Guau! ¡Qué poderoso está esto! ¿Por qué? Porque de alguna forma, aquí que te dice, esto lo podemos ver como cuerpo de Cristo. Y aquí hay una palabra que nos menciona en el versículo 3, que es la humildad. Y eso es algo muy importante, el ser humilde, el no creernos superiores a los demás,
el no creer que yo soy mejor que tú o querer exaltarme en frente de los demás. No, siempre ser humildes. Eso le agrada al Señor. Le agrada que siempre estemos con un corazón humilde. También en la palabra lo menciona, que quiere que nuestro corazón esté humilde, que lo guardemos, ¿sí? Pero fíjate lo que dice aquí, en el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. A eso nos llama el Señor como pueblo, a amarnos, a que hagamos las cosas juntos, a que sintamos lo mismo. Cuando dice sintiendo una misma cosa, quiere decir que estemos en el mismo sentir. ¿Qué es estar en el mismo sentir? Si mi hermano está pasando por una tribulación, si mi hermano está pasando por un problema, yo siento lo que mi hermano está pasando. Me duelo con él y digo, oro contigo, el Señor va a hacer la obra, intercedo por ti, pero es que estemos unánimes. O sea, que nosotros estemos juntos, que nos amemos, que seamos humildes. No es de yo aquí soy más porque tengo X puesto, porque soy tal. No. Todos siempre amándonos unos a otros, siendo uno, unánimes. Es que decir que somos uno. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Al Señor no le agrada que haya contiendas entre su pueblo, entre sus hijos, ni mucho menos que hagamos las cosas por vanagloria. O sea, la vanagloria, ¿qué es? De que para mí lo material es más importante. Yo le doy más importancia al dinero, a lo material. Y tal vez yo hago algo, hago una obra, pero la hago pensando en que lo material es más importante. Y eso no le agrada al Señor, la vanagloria no le agrada al Señor. Por eso siempre nos dice que lo hagamos con humildad y, fíjate, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros tenemos que vernos los unos a los otros y que debemos siempre de ser unánimes, nosotros como pueblo, ¿sí? Que no seamos así de, es que yo soy de, o sea, que no, al Señor no le gusta que haya divisiones, le gusta que su pueblo se ame, que se apoye los unos a los otros, pero sobre todo que haya siempre esa humildad en tu corazón. No sé si quieras comentar algo, Pastor William. Jessica, estudiando este pasaje de Filipenses 2, tuve un gran hallazgo y por primera vez, pues yo este pasaje lo he leído varias veces, pero encontré en alguna versión, y ya ahorita no me acuerdo, pues la tengo anotada, que entre el versículo 6 al 11, del versículo 6 al 11, es una canción, es un himno. Sí. A ver, apenas lo vine a descubrir, porque uno lo lee de corrido, pero en esa, en alguna de las Biblias paráfrasis de esas que explican, que es como comentado, es parafraseado, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo y Timoteo, que están escribiendo esta carta a los filipenses, entonces quería decirle a los amigos que cuando lean Filipenses 2 del 6 al 11, es la letra de una canción. Y es la letra y el tema de la canción es la encarnación. Encarnación es algo que solamente existió una sola vez. La encarnación es el proceso de Dios haberse hecho hombre. Es algo recontrapoderoso, es una cosa, pero es una bomba, como se dice, es una explosión, porque la encarnación pues fue el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, el ungido, a través de la Virgen María. Entonces,
que cuando lo lean la próxima vez del 6 al 11, lo lean pensando en que es una canción, que te puede cantar, que puede componer, porque es la canción de la encarnación del Mesías. Si quiere leerlo, Jessica, del 6 al 11. Claro que sí. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Lo has cantado alguna vez, Jessica? Sí, muchas veces, la verdad sí la he cantado. Qué bonito himno, ¿no? Qué bonita canción. Y qué tanta revelación hay en esa canción. Muy profundo, muy profundo. Muy bonito, muy Demasiado hermoso. profundo. Sí, de hecho, fíjate, o sea, aquí habla lo que hizo Cristo por ti y por mí, en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí dice lo que hizo el Señor por ti y por mí, que fue a la cruz. Pero Tremendo. fíjate después, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Qué hacemos cuando terminamos de orar? ¿O qué nos han enseñado? Que cada que terminemos de orar siempre tenemos que decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre de Jesucristo, amén. O sea, aquí está. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, fíjate, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor, es Rey de Reyes, Señor de Señores, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y lo demás que podamos decir del Señor lo que es, para gloria de Dios Padre. ¿Qué queremos? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y tenemos que ir a buscar a más para que Jessica, crean en Jesucristo. Jessica, tú que eres evangelista, que te gusta el evangelismo, que tienes ese llamado al evangelismo, aquí le voy a dar una perlita para cuando tengas que predicarle a los precreyentes, para no decir perdidos, pecadores, dígale precreyentes. A los precreyentes vas a decir, mire, tarde o temprano te vas a que poner de rodillas delante de Jesús. Así estés en los cielos, estés en la tierra o estés debajo de la tierra. ¿Sí? Lo mejor es que te pongas de rodilla ahora. ¿Sí? Ahora que puedes, ¿sí? Te pongas de rodilla, porque aún, y eso es un tip para los evangelistas, para decirle a los precreyentes, aún cuando la persona llegue al infierno, se tendrá que poner de rodillas y declarar que Jesús es el Señor. Entonces, por las buenas, es mejor que lo hagan ahora por las buenas, de rodillas, sin estarse quemando en el infierno. Es mejor que confiese que Jesús es el Señor ahorita, porque más adelante, por la rebeldía, por el ateísmo, por el pecado, por lo que sea, va a tener de todas maneras que doblar la rodilla sin poder hacer absolutamente nada, porque ya los tiempos se habrán vencido, se habrán caducado. O sea, o lo haces ahora por las buenas o lo harás después por las malas. Como para que esos tips
evangelísticos para meterle tensión al mensaje evangelístico, porque hay que meterle como una tensión creativa, ¿no? Exacto. ¿Cómo la ve, Jessica? No, súper bien. Es que realmente este versículo de Filipenses 2 del 6 al 11, aparte de que es una alabanza, sí nos dice todo, ¿verdad? Creo que está poderoso este versículo como lo acabamos de ver, pero bien dice el pastor William, ¿verdad? Doblemos rodilla. Creo que ahorita estamos momento de tú y yo de doblar rodilla delante de él, invitar a más personas, porque bien lo dice abajo, y toda lengua confiese. Cuando dice y toda lengua confiese, ¿qué quiere decir? Que el Señor quiere que tú también vayas por más, que tú también le hables a alguien de Cristo, de lo que hizo por ti en tu vida. Creo que el testimonio que le demos a las personas, eso va a ayudar muchísimo. Tu testimonio es el que va a ayudar para que alguien más quiera doblar rodilla delante del Señor. Porque tú, no tanto que le saques, ok, la palabra está aquí y la vamos a agarrar de apoyo, porque a final de cuentas esta es la palabra y es lo que el Señor nos ha dejado y que tenemos que llevarle a todos. Pero realmente lo que va a hacer que alguien más doble rodilla y que alguien más confiese que Jesucristo es el Señor, también es el testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti. Y ese testimonio va a ser de poder para que ellos vean quién es Dios. Y así van a doblar rodilla también y ellos también lo van a confesar. Así como tú y yo ya lo confesamos ahora, que Jesucristo es el Señor, hay mucha gente que está esperándonos para también confesarlo. Entonces yo también te invito a que le hables a alguien más de Cristo. No sé, yo creo que tú tienes en mente a alguien al que ya le quieres hablar y si no lo tienes, piensa en alguien. El que tú quieras, la persona que tú quieras, pero yo sé que esa persona tiene necesidad de Cristo ahora y está esperando y te está esperando para que tú le hables de las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Entonces, pues no sé, William, si tienes algún comentario más. No, no, sigamos adelante. Está bien, está clarito. Ya terminamos con Filipenses 2. No, 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 ¿cómo que terminamos? Vamos con el versículo 12. Es cierto, Está disculpen. largo, estamos hasta el 30. Cierto, cierto. Nos falta más, disculpen. Luego dice, luminares en el mundo. Continuamos. Vamos a leer del 12 al 18. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, fíjense aquí lo que dice, como se titula, ¿verdad? Luminares en el mundo. Entonces ve cómo dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esto me recuerda un poco a lo que también nos dice la palabra, que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y ahí es cuando el Señor dice, guárdalos del mal, o sea, guárdalos del mal, o sea, sabemos que ellos viven en el mundo, pero ya no son parte de.
¿Por qué? Porque desde el momento que hemos creído en Cristo, ya no somos parte del mundo. Vivimos en Él, pero ya no somos parte de. Entonces, ahorita me trajo esa palabra al corazón, porque bien dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos viendo cómo actualmente están pasando muchísimas cosas, demasiadas. Creo que estamos viendo muchos problemas, ¿no? En cuestión políticos, de droga, de mil cosas que estamos viendo en nuestro mundo. Entonces, el Señor lo que desea es que nosotros seamos esos hijos sin mancha. Quiere decir que nosotros estemos en medio, pero que seamos luz en medio de toda esa generación. Que tú seas luz en medio de todo eso que está pasando, que tú seas la diferencia, que tú hagas la diferencia en medio de todo eso. Y hasta ve cómo lo confirma. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que quiere el Señor, que tú también resplandezcas y que seas luz en medio de todo lo que está pasando y que tú hagas la diferencia. No sé si tienes algún comentario de esto, William. Me gustaría comentar algo de contexto. Recordemos en Hechos 16 del 11 al 15, cuando el apóstol Pablo conoció a Lidia, allá en Tiatira. Pues Lidia era de Tiatira, perdón, la conoció en Filipos. Filipos hace parte de la provincia de Macedonia, norte de Grecia. Recordemos que el apóstol Pablo tenía problemas con los de Acaya, es decir, con los de Corinto. Los de Corinto eran revoltosos, problemáticos. En cambio, los de Macedonia, es decir, donde quedaba Filipos, era gente que desde el primer momento en que conocieron al apóstol Pablo, se hicieron cargo económicamente del apóstol Pablo. Esta mujer empresaria que trabajaba con telas, que aparece en Hechos 16 del 11 al 15, Lidia, esta fue bautizada desde que conoció al apóstol Pablo y toda su casa fue bautizada, era una mujer de negocios. Y vemos que el apóstol Pablo en esta carta pues es muy amoroso, por así decirlo, es muy sensible. De hecho, sus oraciones, al parecer él está en una prisión, todo apunta que probablemente estaba en Roma en prisión, todo apunta, no hay seguridad total, el texto no lo confirma, simplemente son comentaristas, historiadores, pero quería adelantarme a lo que viene, ¿no? A lo que viene de Filipenses 2, del 19 al 30. Ahí va a hablar de dos personajes, va a hablar de uno que se llama Timoteo. Timoteo, pues él lo conoció en Listra, allá lo estudiamos cuando pasamos por Hechos de los Apóstoles. Timoteo era de madre judía y de padre griego. Su madre y su abuela lo criaron y cuando el apóstol Pablo lo conoció a Timoteo, pues lo circuncidó y comenzó a discipularlo. Y con el tiempo, Timoteo se convirtió, vamos a decirlo, en el compañero número uno del apóstol Pablo. Algunos comentaristas opinan que la persona que más heredó, más pasó tiempo, que mejor recibió toda la formación del apóstol Pablo, pues fue Timoteo. Es más, Timoteo termina cumpliendo muchas misiones en muchas ciudades. Timoteo fue, al parecer de muchos comentaristas, el discípulo más importante de toda la historia del apóstol Pablo. Ahí está, pues, entre el 19 y el 24. Pero también quería citar a Epafrodito. Epafrodito, que aparece en el versículo 25. Epafrodito, pues, tiene un nombre un poquito complicado porque tiene que ver con la diosa Afrodita. Pero bueno, independiente pues, en México tenemos muchas Guadalupes, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues, bueno, y la Virgen de Guadalupe y tal. Hasta hombres y mujeres llaman Guadalupe. Entonces, este Epafrodito tenía, pues, un nombre de diosa, de la diosa Afrodita. Epafrodito se llamaba. Epafrodito significa hermoso, apetecible, amable, atrayente, ¿sí? Era un macedonio, él era macedonio, o sea, griego del norte, macedonio de la población o de la ciudad de Filipos.
Epafrodito, recuerden que Epafrodito lo enviaron los filipenses para llevarle dinero al apóstol Pablo. Pero Epafrodito le llevó recursos al apóstol Pablo, probablemente hasta Roma, viajó Epafrodito, y luego Epafrodito se enfermó. Entonces la gente allá en Filipos estaba triste porque Epafrodito se había enfermado. Entonces Epafrodito resultó ser un personaje interesante, un enviado. En todo esto, el apóstol Pablo resalta a estos dos compañeros, el compañero de toda la vida que sería Timoteo, inclusive las últimas cartas las escribió fue a Timoteo, las últimas cartas escritas por el apóstol Pablo, pero aquí resalta a Epafrodito, ese compañero de milicia. Entonces, quería como resaltar eso, esa parte histórica antes de la lectura, para que tengamos en cuenta Timoteo y Epafrodito, dos personajes buenos compañeros del apóstol Pablo. Sí, exactamente. Qué bueno que diste ese contexto. Ahorita vamos a leer a partir del 19 al 30. Y dice, Timoteo y Epafrodito, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pues realmente ahí es como vemos, o sea, vemos como una descripción de lo que les dice de quiénes son ellos realmente, ¿no? Y de lo que hicieron y de lo que son, lo que significan para él. O sea, que realmente ahí además en este pedazo esto es lo que dice. Pues que ellos han servido con él, como que los está presentando, ¿no? A Timoteo y Epafrodito. No sé si tengas algún comentario más, William. Algo muy fuerte que dice el apóstol Pablo, que está en el 21, hablando de Timoteo. Pues está bien que resalte a Timoteo, ¿cierto? Pero lo que los comentaristas hablan de que muy fuerte que dijo el apóstol Pablo es que en el 21 Pablo lo hace por comparación. A veces las comparaciones como que son complicadas, ¿no? Porque dice en el 21, Pablo tuvo muchos colaboradores, dice, hablando bien de Timoteo, dice, porque todos buscan lo suyo propio. ¡Wow! No las cosas que son de Jesús el Mesías. A ver, Pablo tuvo muy buenos compañeros, ¿sí? Pero es que Pablo estaba diciendo que todos o que la mayoría tenían intereses, buscando cosas para ellos. En cambio, resaltaba que Timoteo no. O sea que los comentaristas opinan que es una opinión pues favorable para Timoteo, pero desfavorable para todos los compañeros que tuvo el apóstol Pablo, porque no dejó a nadie sin ese señalamiento, ¿no? Entonces, pues, como para resaltar eso, para resaltar ese tema y sobre todo el tema del carácter. Miren lo que dice el 22, pero conoceréis su carácter, que como un hijo a un padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hoy en día se necesita eso, ese carácter, ¿sí?
ese carácter que no es un don. El don es un regalo de Dios. Es decir, cuando tú tienes un don dado por el Espíritu Santo, un ministerio dado por Jesucristo, pues ese es un regalo que tú recibiste, un manto, un ministerio, un don, un talento. Tú lo recibiste. Pero es que el carácter no es un regalo que viene del cielo. El carácter es algo que nace de ti, es algo que se forma. El carácter es disciplina. El carácter es obediencia. El carácter es personalidad. Porque sí, hay personas. Hoy lo que confunde es que como el don es irrevocable, una persona que tenga don de sanidad puede orar por los enfermos y que los enfermos sean sanos, aunque esté fornicando, aunque esté en adulterio. Todo eso confunde a la gente, porque la gente persigue los dones, persigue lo que producen los dones. Entonces, si hay una persona que ora por los enfermos y se sanan, pues la persona cree que Dios está con él. El don es irrevocable, puede estar en fornicación, en adulterio, qué sé yo. Entonces la persona se confunde con el don. En cambio, el carácter. Hoy en día necesitamos gente de carácter. Que tú sí sea sí, que su no sea no. Es preferible una persona que no tenga todos los ministerios, que no tenga todos los dones, pero que sea un buen padre, que sea un buen esposo, que sea un buen hijo, que sea un buen vecino, que sea un buen ciudadano. Hoy en día tenemos en estos movimientos pentecostales mucho énfasis en los dones, en estos movimientos proféticos, apostólicos, mucho énfasis en los mantos que se tienen, en los ministerios. Está bien, es un sobreénfasis que se hace, pero debe haber un movimiento de carácter, porque el carácter es lo que yo hago de mí mismo, mi propia administración, la gerencia de mí mismo, ¿sí? Que no sea yo un flojo, un vago, como decía por allá el apóstol Pablo, oye, ustedes son unos vagos, ¿sí? Un poquito duro, dice una versión. Entonces, el carácter. Entonces, el carácter es un tema que hace falta en los hijos de Dios. Es decir, el carácter no es un regalo de Dios, el carácter es algo que nosotros formamos en nosotros mismos. Que si nos toca levantarnos a las 5 de la mañana para hacerlo, para leer la Biblia, para orar, o cosas de carácter, o para salir al trabajo. Yo muchas veces como consultor empresarial, como gerente en muchas empresas, yo a veces no me he identificado inicialmente como cristiano, porque como ya mucha gente es cristiana, entonces yo al principio me identificaba como cristiano, pero cuando llegan a una empresa y se dan cuenta que el chismoso es el cristiano, que el ladrón es cristiano, que el sinvergüenza, el que se duerme la secretaria es cristiano, entonces yo ya me dejé de identificar como cristiano. Yo prefiero es por el testimonio de mi excelencia, que la gente me diga, oye William, ¿tú qué me recomiendas en este caso? Tengo problemas con mi esposa, yo veo que tú tienes un matrimonio estable, entonces ahí comienzo yo a como entrarle a la persona por testimonio, por confianza, pero no porque soy cristiano, porque ya cuando me identifico, como ya hay tanto cristino y tanto cretino que se hace llamar cristiano, entonces pues hago un llamado a que en estos tiempos aparezcan los verdaderos personas con carácter, ¿sí? Hoy en día falta, por ejemplo, hombría. ¿Cómo así? Falta hombría. Tenemos demasiadas mujeres. Es un problema que tenemos a nivel latinoamericano. Demasiadas mujeres llenas del Espíritu Santo, pero hombres inmaduros. Es decir, un problema gravísimo. Y lo comento con mi esposa, porque tenemos muchas mujeres en todos los países de América Latina. Mujeres llenas del Espíritu Santo, fieles, servidoras. Y no hay un hombre, no hay un solo hombre, todos son esponjas. Bob Esponjas, hombres que no tienen el nivel de madurez para estas mujeres. Entonces estas mujeres son buenas siervas de Dios, buenas hijas de Dios, con mucho carácter y no hay hombría. Y a veces nos parece que esos son temas como psicológicos, ¿no? El reino de Dios es para los valientes, no hay valentía. Entonces, sí hay, pues llegarán al cielo, pero llegan al cielo por, como se dice, de panzazo, como decimos en México, de ahí de arrastre. Llegan al cielo, pero cobardes, ¿sí? No pueden disfrutar en la tierra el reino de Dios por la cobardía, por la incredulidad. Entonces se necesitan buenos maridos, buenos esposos, se necesitan buenos padres de familia, se necesitan, porque es que estamos llenos de dones, ahorita todo el mundo tiene dones, todo el mundo tiene ministerios, pues estamos llenos de dones y de ministerios, pero esos son regalos
como mantos, como vestiduras que Dios nos da, y gloria a Dios por todos sus regalos y esas vestiduras. Pero qué bueno encontrarnos con personas de carácter, Jessica, y eso es lo que necesitamos en el cuerpo. En el cuerpo necesitamos células que funcionen. No que digan, ay, yo soy apóstol, yo soy profeta. No, 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 espérate. Que funcione, una célula que oxigene el cuerpo, que produzca, que transmita, que no contamine la sangre, que no sea una célula cancerígena. Imagínense una célula dentro del cuerpo, salgámonos de la iglesia, una célula que tiene el don de hacer, de hacer prodigios y milagros, pero es una célula cancerígena. Es una célula cancerígena. Entonces, necesitamos el tema del carácter. El tema del carácter es bien importante y ahí lo dice en esta Biblia textual, dice en la de Filipenses 2:22, el carácter de Timoteo, pero conoceréis su carácter. Entonces, todo lo que hagamos, como que sea para nuestro Padre. Y así Timoteo le servía a Pablo como si estuviera sirviendo directamente a Jesucristo. Entonces, en estos días hablaba también en un dedito con alguien, una de las mujeres decía que se le revelaba en el pasaje de que las esposas sirvieran a sus maridos como a Jesucristo, que se le revelaba pues eso. Entonces, sí, de alguna manera nosotros que tenemos que servir en el trabajo, no como sirviéndole a la empresa, como sirviéndole a Cristo, ¿sí? En la familia, no como sirviéndole a unos padres, porque a veces los padres son malos, a veces los padres son inconformes, a veces son groseros, a veces traen pecados generacionales, sino hacer las cosas como sirviendo para Cristo. Y a veces también en las iglesias, a veces hay pastores malos, pastores corrompidos, entonces vamos a hacer las cosas como sirviendo para Cristo. O sea, no viendo los defectos de las personas, sino como sirviendo para Cristo. Eso forma en nosotros nuestro carácter. Entonces nosotros somos beneficiosos en el cuerpo cuando trabajamos con carácter. Ese era como el mensaje que quería dejar aquí ya como para ir cerrando, mi estimada Jessica, el tema del carácter. Y vemos que Epafrodito arriesgó su vida para ir a llevar una ofrenda que mandaron de ahí, de Macedonia, de los filipenses que le mandaron a Pablo, posiblemente a Roma, no estamos seguros. Está bien, pero no, está bien, no estamos seguros. Posiblemente estuvo en Roma, Pablo estuvo en diferentes prisiones. Pero Epafrodito arriesgó su vida y esos filipenses, qué hermosura, cómo amaban a Pablo. Desde el primer día y hasta el último día siempre sostuvieron económicamente a Pablo, aunque Pablo trabajaba haciendo tiendas con Aquila, con Priscila, allá con Lidia, pues Lidia trabajaba con cueros turcos, con esas púrpuras, con esas asuntos de Tiatira, sí, de Tiatira creo, si no estoy mal, sí, de Tiatira. Lidia trabajaba con todas esas tinturas, una mujer empresaria. Entonces, qué bonito ver ese amor de los filipenses por Pablo, ese respeto, ese cariño, tan diferente a la de los corintios, tan groseros, tan altaneros, tan problemáticos. Y qué bonito que Pablo se haya encontrado estos dos amigos, un hijo como Timoteo, y un hermano y un consiervo, un colaborador como Epafrodito. Que todos tengamos esos Timoteos y esos Epafroditos a nuestro alcance, ¿no? Esa gente, como dicen en Colombia, esa gente calidosa, en buen colombiano, esa gente calidosa, porque a veces necesitamos de esas personas calidosas que hagan nuestra vida mejor. Sí, definitivamente. Cada vez te encontrará más personas como ellos, pero bien dijiste lo del carácter. Nuestro carácter se va formando con el día a día. Entonces creo que eso también es muy bueno, que formemos nuestro carácter para ser buenos siervos del Señor y como a Él le agrada y que lleguemos a esa madurez espiritual que Él tanto desea de nosotros. Jessica, ya estamos llegando al final. Déjeme mostrarle la taza que me trajeron del Reino de Dinamarca. Está muy bonita. Yo hasta pensé que era de Inglaterra. Vea, no, por ahí que me han llegado tazas de Bélgica, de Francia, de España. Bueno, mire, aquí tiene unas coronas aquí por dentro. No sé si ahí se alcanzan a ver la coronita. Sí, sí se Y, ven. Está y- muy y bonita. es una taza de un cristal pues muy bonito, ¿no? Y trae unos escudos de Dinamarca. Me siento aquí como un príncipe.
terminando mi café. Amigos que nos han escuchado en el día de hoy, por favor, comparta con otros, no se quede solamente usted escuchando, comparta con otros, comparta en Facebook, comparta en YouTube, vaya a la descripción de Facebook, de YouTube. Recuerde que los algoritmos son brutos. Si tú no colocas me gusta o no escribes mensajes, pues la red dice, no, esto no le gusta a nadie. Entonces tenemos muchas visibilizaciones, cientos de visibilizaciones, pero muy pocos comentarios. Y sí, nos ayudan las visibilizaciones, nos ayudan las horas de reproducción, nos ayuda. Pero qué bueno que coloquen su comentario y qué bueno es que le den compartir a otras personas. Gracias por estar con nosotros en este día. Desde aquí les enviamos pues agradecimiento a Jessica y una palabra de bendición para Jessica y para todos ustedes. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la próxima, Jessica. Gracias, Jessica. No, pues gracias a ustedes otra vez. Un placer estar con ustedes y nos vemos próximamente en otro dedito. Bendiciones. Bendiciones.